Nancy Espinosa, de Ecuador. Un gusto saludarles desde una tierra fría en la cual me encuentro en este momento para poderles impartir esta presentación. Pues bien, en nuestra formación, nosotros como laboratoristas clínicos desarrollamos ciertas técnicas que son aplicadas a la salud humana. Sin embargo, en los últimos años vemos esta necesidad, más que necesidad, una importancia sobre el cuidado de los animales de compañía. Es ahí donde entra la importancia del laboratorio clínico aplicado en medicina veterinaria para nosotros disponer de técnicas que nos permitan ayudar a un mejor diagnóstico de nuestro paciente. De nuestros participantes, bueno, desconozco si algunos son del área de salud, si son del área de medicina veterinaria o de diversas ramas, entonces vamos a tratar de que las preguntas sean lo más sencillas posibles para que ustedes puedan, pues, ser parte de las certificaciones. Empecemos. Voy a apagar un momento esto. Dentro de la importancia que nosotros tenemos, no sé qué pasa aquí, no sé, ya, listo. ¿Por qué es importante el diagnóstico de las patologías por métodos de laboratorio? Lo que nos permite es, en su aplicación, que estos resultados den soluciones a los problemas clínicos. Y pues existe ya un auge, un gran crecimiento del laboratorio veterinario. La correlación de estos resultados nos permiten dar un seguimiento de nuestro paciente y tomar en cuenta ciertas variables al momento de diagnosticar su patología. Y pues va a tener una mejor respuesta terapéutica cuando nosotros apliquemos estos exámenes de laboratorio. Es importante partir primero desde el tema de la bioseguridad. La bioseguridad es fundamental en todos los establecimientos de salud y pues nos permite tener cierto grado de medidas para evitar que nosotros nos podamos contaminar. Adicionalmente, que nosotros estamos manipulando muestras biológicas. Desconozco cómo sea en otros países la atención veterinaria. Generalmente aquí se apertura las clínicas en ciertos espacios pequeños, otros espacios que son más grandes, pero los espacios son muy compartidos, entonces no hay una estratificación de las áreas y pues por ello es importante cumplir con estas normas. La bioseguridad abarca tres ejes importantes que son la universalidad, que es considerar a todo agente como potencialmente patógeno. La contención es qué medidas yo voy a tener, es decir, el uso de equipos de protección personal para poder reducir el riesgo de contaminación y la eliminación de los residuos, que eso lo debemos realizar adecuadamente. Todas las prácticas de laboratorio son importantes cumplir de acuerdo a los estándares y procedimientos operacionales que tienen los laboratorios, es decir, cumplimiento de guías, prácticas, manuales para el funcionamiento adecuado. Estos protocolos estandarizados lo que conlleva a mantener un estricto control de calidad nos permite enfocarnos en los temas de equipamiento de laboratorio, es decir, disponer del equipo necesario para hacer los análisis. En medicina veterinaria existen equipos específicos para medicina veterinaria. No se puede realizar los mismos análisis con equipos automatizados que sean del laboratorio médico. ¿Qué más nos permiten estas buenas prácticas? Implementar un sistema de trabajo adecuado y ordenado en el laboratorio y tener un control acerca de los agentes, sustancias o productos peligrosos que existen en el laboratorio y las medidas que debemos tomar en cuenta en caso de emergencia. Lo que significa es que toda sustancia, todo reactivo que nosotros dispongamos en el laboratorio deben tener su propia ficha de seguridad para nosotros saber qué hacer en casos de derrames o exposición de estas sustancias con nuestras mucosas. Aquí tenemos un ejemplo de un equipamiento básico del equipo de laboratorio veterinario. Tenemos equipos automatizados de hematología. Los parámetros que se introducen en estos equipos generalmente son de acuerdo a las especies. Una microcentrífuga, podemos disponer una centrífuga también,
un microscopio que de hecho es un aliado para poder realizar ciertos análisis como uroanálisis, es decir, la lectura de orina, la lectura de heces y adicional la interpretación del frotis sanguíneo en caso que nosotros no dispongamos de un equipo hematológico como tal, sí podemos apoyarnos en una visualización general del el frotis sanguíneo. Adicional del equipo automatizado o semiautomatizado de química específicamente para uso veterinario. Igualmente los tubos que se requieren para las tomas de muestra y el contador, bueno, eso es una pianola o un contador manual que nos permite identificar el tipo de células para un conteo en el área de hematología. ¿Qué áreas debe tener un laboratorio? Actualmente nosotros en Ecuador tenemos, la normativa divide los laboratorios en generales y laboratorios de especialidad. Y de estos, bueno, laboratorio de baja, mediana, alta complejidad y especializados. Sin embargo, es necesario que los laboratorios dispongan, si es el área específica para ello, deben tener un área de recepción, un área de almacenamiento, un área de desinfección y esterilización, un área de administración, un área de almacenamiento bueno, por ejemplo, una bodega, debe tener diferenciada cada una de las áreas como hematología, química, uroanálisis, parasitología. Bueno, generalmente estas dos, uroanálisis y parasitología, pueden estar compartidas. Un área de microbiología, dependiendo del nivel de complejidad de microbiología. Entonces, los laboratorios veterinarios, si bien no están específicamente detallados en la normativa, pero sí se pueden diferenciar entre laboratorio, digamos, el laboratorio general del laboratorio especializado. La diferencia es, de todas estas áreas, el laboratorio especializado ya tiene biología molecular, PCR, y digamos microbiología avanzada. En cambio, los laboratorios generales de veterinaria, pues pueden tener cada una de estas áreas. Que algunas sí se las puede compartir, sí. Y como les menciono, no existe todavía una normativa específica para los laboratorios veterinarios, pero sí debemos cumplir de acuerdo al nivel de complejidad y pues diferenciar cada una de las áreas que son necesarias. En este caso, el área de toma de muestra generalmente puede estar en el área en un área donde suelen tener los veterinarios para revisión de las especies, que generalmente ahí es donde realizan la recepción de la toma. Pues en este caso los animalitos tienen otro procedimiento para poder hacer la extracción de muestra. Entonces generalmente esta área puede estar justo en el área de, digamos, de revisión del paciente. Y lo que se tiene que cumplir son los niveles de bioseguridad de acuerdo a su grupo de riesgo y de acuerdo al nivel de laboratorio. Generalmente los laboratorios generales pueden tener grupo de riesgo 1, nivel de bioseguridad 1. Este nivel de bioseguridad es para un tipo de laboratorio básico, que son técnicas básicas, analíticas. Por ejemplo, pruebas rápidas. En esto no incurre en un riesgo. ¿Por qué tenemos del 1 al 4 los niveles de riesgo? Esto significa que de acuerdo al nivel de exposición que tengamos a los agentes infecciosos, vamos a tener que disponer de una cabina de bioseguridad para poder salvaguardar al personal y evitar riesgos de contaminación. Por ejemplo, si yo manipulo en el grupo 1 ciertos tipos de bacterias que lo observamos al lado izquierdo, o virus, que puedo manipular. Entonces, únicamente, como está en el grupo 1, mi nivel de bioseguridad será nivel 1, es decir, bajo riesgo. Debo disponer de mascarilla y guantes y nada más. Y bueno, la bata que generalmente tenemos que usar en el área de laboratorio. Pero si yo voy a manipular ya especímenes de microbiología, yo puedo disponer ya de una cabina de bioseguridad.
y pues posteriormente hasta el nivel de bioseguridad 3. El nivel de bioseguridad 4, esto ya son laboratorios de investigación especializados. Esto generalmente el único laboratorio es el INSPI en Ecuador, que puede manipular este tipo de gérmenes. Y nosotros solamente podríamos manipular hasta el nivel de bioseguridad 3. Entonces ahí es necesario contar con una cabina de bioseguridad. Por cada uno de los niveles es necesario el uso de equipo de protección. Por ejemplo, si yo voy a hacer tinción de Mycobacterium tuberculoso, es decir, voy a hacer el estudio de esputo digamos, o lesiones en la que yo investigue que pueda ser este tipo de bacterias, entonces yo podré utilizar un nivel o yo podré utilizar ciertos equipos de protección para protegerme de estos gérmenes. Y el nivel de bioseguridad en el laboratorio, sobre todo en veterinaria, hay que tener mucha precaución incluso en la extracción de la muestra, pues los animales generalmente suelen ser reservorios de muchas especies bacterianas y parasitarias, entonces es necesario disponer de todos los equipos de protección. Personalmente, cuando he acudido a recibir alguna atención a mi mascota, sí me he dado cuenta que muchos de los estudiantes y de los profesionales prescinden del uso de equipos de protección como mascarilla, guantes o incluso batas. Entonces, el manipular especies animales sí debe tener un riesgo, una precaución muy grande porque contribuyen a un riesgo biológico y de contaminación. En cuanto a la extracción de muestra, como les mencionaba, es muy diferente la extracción que realizamos en los humanos. Generalmente, cuando realizamos la toma de muestra al paciente, esto lo realizan los técnicos veterinarios y envían la muestra. Ellos realizan la punción con extracción con jeringa, colocan en los tubos EFTA, que son unos tubos lilas que permiten la conservación de la muestra, y son enviados al laboratorio para análisis. También se puede hacer un estudio directo, es decir, extraer la muestra y colocarla directamente en un portaobjetos para poder hacer un estudio del frotis sanguíneo o a su vez cargar capilares para poder hacer el estudio del hematocrito. Entonces, estas técnicas sí se las puede realizar y pues quien realiza la toma de muestra son los técnicos y los médicos veterinarios para poder hacer el estudio. Adicional que para el rastreo o la toma de muestra de orina generalmente se hace por cistocentesis, en donde es ecodirigido. Es muy difícil obtener una micción parcial de la orina porque obviamente depende en el momento en que el animal pueda bueno, ellos no avisan, ¿no? Entonces necesitamos que estar pendientes para poder hacer la recolección, pero la técnica más precisa se realiza por cistocentesis con ecodirigido. Y se extrae la muestra con una jeringa estéril. Evidentemente que hay que preparar la zona de punción y posteriormente se coloca en el frasco de orina y se envía al laboratorio al análisis para un estudio inmediato. Entonces, como ustedes ven, para poder hacer la toma de muestras sí se necesita de personal de apoyo, no se puede realizar una sola persona porque los animalitos no permanecen quietos y generalmente es necesario tener el apoyo de 2 o 3 personas para poder hacer la extracción, sobre todo cuando tienen ciertos comportamientos, es muy difícil hacer la extracción de muestra. ¿Qué debemos nosotros cumplir? Las normas de bioseguridad, eso es obligatorio en todos los procedimientos que nosotros realizamos, como podemos observar. Aquí la extracción de muestras se hace con guantes, en otras ocasiones generalmente no lo realizan y pues es imprescindible el uso de las medidas de protección y cumplir con ciertas condiciones en el área de laboratorio para evitar la contaminación.
Únicamente el acceso personal autorizado debe estar rotulado y las áreas bien identificadas para evitar ciertos riesgos. Adicional, que todas las sustancias que se dispongan en el área tienen que estar identificadas para mitigación de los posibles riesgos que podamos tener. En el caso del manejo de las muestras, ya, no veo. En el caso de manejo de las muestras, como les indicaba, primero es necesario realizar una adecuada asepsia en el sitio de la punción, tanto de sangre como la punción de orina. Para el caso de las heces, simplemente el animalito donde se realice esa deposición, hay que recolectar de 80 a, bueno, generalmente de 80 a 100 microgramos. Bueno, sería de 1 a 2 gramos en una cajita de heces que solemos utilizar. Entonces, para el manejo de muestras biológicas, si en las clínicas veterinarias o consultorios veterinarios disponemos de un pequeño espacio donde nosotros podamos tener, digamos, un microscopio o para poder hacer un microhematocrito, esta área debe ser bien diferenciada del área de toma de muestra. Y el área de toma de muestra debe ser un área donde yo minimice los riesgos para evitar la contaminación. Generalmente cuando se realizan las punciones, sea esta de orina, por citocentesis, lo que puede ocurrir es que haya un poco de, digamos, hematíes o de glóbulos rojos que pueden estar presentes. Entonces, para ello, siempre es importante identificar adecuadamente la muestra al momento de la extracción. Y en el caso de la muestra de sangre, una vez que se extrae la muestra de sangre, colocar en el tubo ETA, en este caso no se utiliza Vacutainer, como en el caso del laboratorio médico, sino más bien se le realiza por punción por jeringa y podemos disponer apenas del 0.5 a 1 ml en los tubos lila pequeños o a su vez en los tubos más grandes, pero tener entre unos 3 a 4 ml, hacer la trasvasación adecuadamente y homogenizar. Les comento como experiencia que tuvimos un curso teórico práctico. Justamente al momento de extraer, no se tenía esta precaución de poder hacer la homogenización de la muestra, lo que ocurrió que se coagularon. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado al momento de identificar y manipular la muestra, porque podemos provocar en este caso, si se nos daña la muestra, es volver a someterle al paciente a una nueva toma. Y pues como ustedes vieron, es difícil hacer la toma de muestra a un animalito porque necesitamos más personas que lo puedan sostener para poderlo extraer. Entonces, en ello sí debemos tener mucha precaución al momento de manipular la muestra, identificarla con el nombre del can, la fecha, y realizar la homogenización y si no lo vamos a utilizar en ese momento, pues almacenarlo en cadena de frío. Entonces, ¿cuál es el anticoagulante ideal que nosotros vamos a utilizar para ello? El anticoagulante ETA. Existen varios anticoagulantes que se pueden utilizar en medicina veterinaria, pero tienen ciertas interferencias. Y el más usado, más factible y más económico es el tubo ETA. También nosotros podemos, una vez que extraemos la sangre, colocarlo en el tubo rojo, que no debe tener ningún tipo de anticoagulante, ningún aditivo. Y pues dependiendo del estudio que vayamos a realizar, se coloca la muestra de sangre. Esta muestra nos sirve ya para hacer un estudio de química sanguínea, incluso hormonas o ciertos anticuerpos. Entonces, estas muestras sí nos sirven para hacer este tipo de análisis, sobre todo investigar minerales o ciertas sustancias tóxicas que también pueden ocasionar o perjudicar a nuestro paciente. Entonces, aquí vamos a utilizar el suero para hacer estos análisis de química sanguínea.
Y se utilizan los tubos al vacío tapa roja. También tenemos en el mercado los tubos tapa amarilla, pero que no tengan anticoagulante y que, bueno, no tengan ningún aditivo, pero puedan tener el gel separador para obtener una muestra representativa y pues con ello realizar ciertos análisis de sangre. Lo mínimo que podemos obtener en ello sería 5 ml. Cuando nosotros realizamos la extracción de muestras, sí podemos tener esta cantidad de 5 a 7 ml, incluso 8, para poder colocar tanto en el tubo lila como en el tubo rojo. Entonces, la aplicación también en medicina veterinaria es realizar estos exámenes de química sanguínea. Adicional, el estudio de hematología y otro tipo de análisis como hormonas. En cuanto a materia fecal, pues esto, como les decía, es mucho más fácil obtenerla. Lo que sí hay que tener precaución en el caso de ciertos animales, por ejemplo, que permanecen en tierra, en pasto, es tratar de obtener la muestra de una superficie que no esté en contacto directo con la tierra para evitar que exista este intercambio de fibras y pues sea un interferente en la muestra. Bueno, aquí vemos otra forma de toma de muestra, pero estos ya son animales de corral. Y pues dependiendo lo que tiene el paciente. Pero generalmente en el caso de los caninos o los felinos, como ellos se realizan en cualquier parte de casa, entonces es importante que no esté muy expuesto al sol, que la muestra no esté, bueno, también es observar las características de la muestra y evitar que esté muy pegada o recolectar muestra que esté en el piso, por ejemplo. O sea, que esté, digamos que vean muy poca muestra y que ustedes empiecen a raspar, porque ahí lo que van a ocasionar es que exista un interferente en la muestra. Entonces hay que tratar de coger la muestra que esté lo más superficial posible, pero lo importante es que esta muestra no sea de todo un día o haya estado soleado o haya estado lloviendo, porque todo eso sí va a alterar la calidad de la muestra. Entonces, en el caso de los animalitos, bueno, cada ciertas horas podemos obtener ese muestreo. Pero sí es importante considerar que también el ambiente donde estén los animalitos puede influir. Entonces, en el caso de materia fecal, que es para poder hacer los estudios de parasitosis y pues de ciertos agentes que pueden ocasionar no solo una afección intestinal o una obstrucción, sino también pueden ocasionar ciertas patologías respiratorias. Entonces, material fecal es lo más fácil que nosotros podemos obtener incluso para una práctica y poder evidenciar si incluso nuestros animales están desparasitados, porque no todo desparasitario, bueno, ¿cómo sería? No todo antiparasitario, perdón, no todo tratamiento va a eliminar todos los parásitos, solo es un grupo de parásitos que pueden eliminar. Entonces, como todos conocemos que los animales son principales reservorios de algunos agentes infecciosos, entonces eso hace que nosotros debamos tener estas prácticas de control y saneamiento de los animales. No solo por eso la medicina veterinaria es importante. Por eso no solo la medicina veterinaria es importante en cuanto a los animales de compañía, sino también sabemos que la aplicación es justamente en la agroindustria, en el control de animales de corral. Entonces, ¿qué pasa si nosotros identificamos un animal enfermo? Es someterlos a cuarentena, hacer estudios y posterior todo ello puede desencadenar una afección de toda la cadena alimentaria y seguridad alimentaria. Entonces, la medicina veterinaria va mucho más allá en cuanto a los análisis de laboratorio con respecto a la calidad de vida de estos pacientes y a la calidad de la alimentación también para los humanos. Entonces, un estudio parasitológico en distintas especies es importante cuando, bueno, al menos tenemos que nuestros pacientes tienen ciertos comportamientos, no es lo mismo que
la especie humana, que nosotros con nuestra habilidad que tenemos de comunicarnos, de alguna forma sabemos qué orientación diagnóstica o qué manifestación clínica podamos tener. En el caso de los animales es su comportamiento, donde el dueño, al visualizar, digamos, que su animalito está presentando heces muy acuosas o de ciertas características muy duras, esto tiene una gran influencia sobre la alimentación que está recibiendo. Entonces, por ello es la muestra mucho más fácil de obtener. En cuanto al transporte de las muestras que son de sangre, bueno, dependiendo de los exámenes que vayamos a realizar, generalmente los de toma de muestra para hematología, si yo no voy a procesar dentro de las 4 horas, es necesario almacenarlas en cadena de frío, puede ser entre las 24 horas máximo. Y dependiendo otros análisis, para química sanguínea yo puedo almacenar de 24 hasta 36 horas. Esto dependiendo de los análisis que vayamos a realizar. Lo primordial es, digamos que en cuanto a hacer un análisis de glucosa, de urea, de creatinina, de función renal para el paciente, sea enviarlo inmediatamente a un laboratorio de referencia en cadena de frío. Normalmente, si es de procesamiento inmediato, únicamente se puede mantener a temperatura ambiente, pero para poder almacenar de mejor manera y mantener la integridad de la muestra, es necesario disponerla de 2 a 8 grados en cadena de frío. Y pues la variación depende mucho del tipo de análisis que yo vaya a realizar. En estas muestras, para mantener la conservación, revisando bibliografía, menciona que se le puede mantener en formol, a lo cual, bueno, personalmente esto afecta muchísimo la integridad de la muestra. Por ejemplo, se puede colocar formol puro en una dosis de un centímetro cúbico por cada 10 gramos de materia fecal. Esto depende de los estudios que vayamos a realizar, porque sí existen ciertos métodos en parasitología, como de flotación o de concentración, donde yo necesito agregar aditivos para poder obtener una muestra representativa y hacer el estudio específico de ciertos parásitos. Pero normalmente no deberíamos utilizar esto como un conservante, sino más bien la muestra puede estar a temperatura ambiente unas horas y posteriormente enviarla al laboratorio. Porque mientras más pasa el tiempo, las muestras pueden deteriorarse y pues no podemos garantizar los resultados. Entonces, las muestras que no sean preservadas pueden durar hasta 24 a 36 horas. Lo ideal es llevarlo inmediatamente al laboratorio y dependiendo del análisis que vayamos a realizar. En cuanto a la recolección de sangre, el anticoagulante ideal es ETACA3 o ETACA2, en donde también podemos utilizar la inmunohematología y tiene muy bajos interferentes en cuanto al análisis de la muestra. En el caso de la muestra de orina, la muestra debe ser de 5 a 10 ml, suficiente para el análisis. Esta muestra de orina se tiene que obtener por cistocentesis, por eco dirigido, que generalmente se realiza, y también nos sirve para hacer estudios de microbiología, urocultivos, para identificar los agentes infecciosos. La muestra parcial de orina sí se la puede obtener, como ustedes lo pueden observar. Sin embargo, esto depende de muchas variables, en donde esté pendiente de la micción o se conozca al animal cada cuánto tiempo micciona para poder obtener la muestra. Esta muestra sí puede tener interferentes, pues bueno, no es una forma adecuada de extraer la muestra de orina, porque puede contaminarse. Sin embargo, cistocentesis es una muestra mucho más aséptica y limpia. La muestra debe ser procesada antes de las 2 horas y si no va a ser procesada inmediatamente, pues mantenerla en refrigeración. En cuanto bueno, estos son los anticoagulantes que se pueden utilizar y los interferentes que
que pueden ocasionar. Por eso es, bueno, de todas formas, les he presentado aquí, pero el anticoagulante más viable que nosotros podemos obtener es el EFTA, porque sí nos conserva la muestra tranquilamente por 24 horas y a temperatura ambiente a las 6 horas. Y pues difícilmente presenta ciertas alteraciones al pasar del tiempo, mientras que utilizar otro tipo de anticoagulantes como oxalatos de amoníaco potásico sí suele tener interferentes. Otro tipo de anticoagulante que también se utiliza para el estudio de pruebas de coagulación es citrato sódico también, y pues esto, si bien interfiere con algunas pruebas bioquímicas, pero sí son de uso para hacer los exámenes de coagulación. En cuanto a la aplicación de uroanálisis, bueno, en realidad el examen de hemo o de orina, esto nos ayuda para identificar ciertas enfermedades de origen renal y, bueno, otro tipo de enfermedades, incluso de ciertas enfermedades infecciosas, nos ayuda para un monitoreo del paciente. Y la aplicación de este muestreo de orina, pues también es como parte para el chequeo prequirúrgico de los animales. Se realiza en todos los animales enfermos o con problemas urinarios. Al igual que los humanos también presentan cierta sintomatología, por ejemplo, pueden tener anuria o poliquiuria, es decir, u oliguria. Estos animalitos sí pueden presentar escasa cantidad de orina o abundante, dependiendo de la enfermedad subclínica que ellos presenten. Y también nos sirve para el monitoreo de eficacia y seguridad de los tratamientos, adicional que también la muestra de orina sirve para hacer ciertos estudios de toxicología. En el caso de los animales, la coloración de la orina sí nos aporta información clínica imprescindible. Por ejemplo, dependiendo la coloración, el olor, nos puede demostrar que nuestro animal sí presenta alguna patología que puede ser relacionada a la anemia, a la diabetes, a la insuficiencia renal, algún problema infeccioso, febril, incluso obstrucción, puede ser relacionado con enfermedades hepáticas, cáncer o distintos tipos de sarcomas. Entonces, incluso por intoxicación por ciertos metales, ciertas sustancias que pueden afectar también la salud del paciente. Entonces, bueno, aquí más bien es enfocarnos en la importancia o por qué yo tendría que hacerle un examen de orina digamos, al animalito de compañía o cuando están estos animales en corral. Lo más viable, bueno, hasta incluso no ético, muchas veces el tener un animalito que está enfermo, o incluso se pensaba que no, pero ¿cómo los animales van a tener cáncer? ¿Cómo van a tener trastornos hormonales? ¿Cómo van a tener problemas de tiroides? Sí, los animales presentan estas enfermedades al igual que la especie humana. Esto tiene mucho que ver incluso con la alimentación, con la genética, con los factores de exposición, con el cuidado, con digamos, incluso con ciertos animales que se puedan compartir en su hábitat. Entonces, los animales, al igual que nuestra especie, también puede presentar este tipo de patologías. Entonces, muchas veces digamos, los dueños dicen, no, ¿para qué le voy a hacer un examen? Este perro me va a salir mucho más caro, o incluso piensan en sacrificarlos, lo cual no es una práctica actual. No es permitido este tipo de comportamientos, siempre y cuando, digamos, si su animalito ya no tenga ningún tipo de salvación, pues se considera bueno, este término llamado eutanasia en los animales.
pero mientras tanto, cuando están enfermos, si eso depende de la forma en que se los cuida, los alimentos que consumen o incluso de, de la ingesta de, por ejemplo, astillas o si está, dependiendo de dónde se encuentran los animalitos, toda esa, digamos, esa biomasa, el factor externo puede influir. Entonces siempre es importante realizar este examen de laboratorio, que no se lo hace porque, bueno, primero por la falta de conocimiento en que sí podemos, que sí, un examen de laboratorio sí nos puede guiar a un mejor tratamiento de mi paciente. Entonces, como ustedes pueden observar, hay ciertas intensidades o cambios en las muestras de orina que pueden estar relacionados a la deshidratación. Entonces, no solo el tener un animalito corresponde a tenerlo y ya, es estar pendiente de la alimentación cada cierto tiempo, de la micción, de cómo está, de si tiene suficiente agua. Muchas veces hay dueños que los dejan a los animalitos solo con una dosis de alimentación y después que se van de paseo y regresan y pues los animalitos presentan cierta sintomatología. Entonces, en ellos lo que podemos observar es el comportamiento. Por eso es una responsabilidad muy grande el tener animalitos de compañía. Hay que estar pendientes de su salud, hay que estar pendientes de la micción, que eso es visible. O sea, si ustedes ven que está una orina extremadamente intensa o que el agua que ustedes les dejan no ha consumido, entonces puede tener estos comportamientos. Y pues un examen de orina tranquilamente nos puede identificar u orientar qué tipo de patología es. Adicional, que si su veterinario o ustedes como veterinarios recomiendan este examen, pues les ayudaría muchísimo para poder implementar el tratamiento y sobre todo darle un seguimiento. En el caso, bueno, en el caso de los animales, también se puede, bueno, digamos, uno de los parámetros que se mide aquí es el olor. Dependiendo del tipo de animales, puede ser menos fuerte o desagradable o muy, decir, un olor sui generis, aromático fuerte, y pues esto generalmente se puede percibir. Entonces, ¿qué nos puede orientar el olor? Nos puede orientar si nuestro paciente puede tener algún problema relacionado con cistitis o proceso inflamatorio de vías urinarias, cuando este olor es característico del amonio. Un olor fétido cuando existe una presencia de pus o pielonefritis. Pútrido cuando existe una destrucción de los tejidos. Y pues bueno, aquí nos dice un olor a frutas maduras, que bueno, esto generalmente es eh, producido por las vacas, y una gestación patológica o una diabetes glucosúrica, ascaridiasis de terneros y corderos. Y otros olores que pueden ser relacionados a los medicamentos, como ácido fénico, alcanfor o aceite de trementina. Aquí, si ustedes se dan cuenta de ascaridiasis de terneros, normalmente los ascaris suelen también ser infectar a o parasitar a los humanos. Entonces, aquí vemos la importancia de que incluso puede haber esta presencia en los animales y posterior podemos de alguna forma contaminarnos también los humanos. Entonces, también está presente en los animales la parasitosis e inclusive en las muestras de orina. ¿Qué vamos a analizar nosotros en las muestras? Una vez que se extrae la muestra y se coloca en el frasco estéril, debemos evaluar su aspecto y su viscosidad. Esto depende, bueno, lo normal es que sea claro y pues si hay algún trastorno patológico, pues podremos tener una orina turbia. La viscosidad generalmente está asociada al tipo de alimentación que pueda tener el animal o incluso el,
bueno, ciertos medicamentos o ciertas patologías que se pueda presentar de acuerdo a la especie. Entonces, la viscosidad nosotros podemos tener muy acuosa, espesa, filamentosa, mucosa o gelatinosa. Y pues recordemos que si hay contaminación de muestra, por ejemplo, si obtenemos una muestra de orina parcial, esto sí, esta viscosidad también puede estar asociada, digamos, en el caso de los machos, puede haber cierto filamento mucoide, entonces que pueda dar esta característica. En cuanto a la densidad de la muestra de orina, si nosotros tenemos, si tenemos muestras de orina que son hipodensas, es decir, orinan mucho y es hipodensa la muestra, puede orientarnos a una diabetes insípida o descompensada. Si nosotros, o incluso puede ser pasajera, ¿no? Porque podemos tener trastornos crónicos o agudos. En el caso de que si yo tengo una muestra muy escasa, oliguria, pero poco densa, también está asociada a una una enfermedad renal, que puede ser una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica. Y si yo tengo una muestra que tengo muy poca orina y está demasiado densa, esto puede estar asociada a una deshidratación de cualquier origen. Y eso pues nos podemos dar cuenta en si está o no consumiendo el agua, que generalmente lo debemos disponer 3 veces al día. Y también está relacionado con insuficiencia circulatoria, una hipersecreción de la hormona antidiurética. Entonces, todos estos trastornos pueden estar asociados a un exceso de orina o a una poca cantidad de orina. Y los parámetros que también podemos observar es de hematuria. Es decir, yo voy a evaluar si los hematíes que están presentes dependen de la extracción de la muestra o están relacionados a un proceso patológico. Vamos a ver. Adicionalmente, que también podemos observar cristales urinarios en los animales. También vamos a ver en sus muestras este tipo de cristales. Aquí lo importante es tener el adiestramiento para poderlos identificar y clasificar si están relacionados, si son patológicamente importantes o si no tienen importancia clínica. Por ejemplo, si nosotros observamos este tipo de cristales en una orina ácida con un color incoloro, pues nosotros podemos sospechar que puede estar relacionado con diabetes mellitus, con enfermedades hepáticas cardíacas o pulmonares. Si yo veo estos oxalatos de calcio en una muestra de heces, no tienen importancia clínica, pero sí tienen importancia clínica en la muestra de orina. Adicional que también puedo ver cristales de ácido úrico. ¿De qué color los voy a ver? Color amarillo. Y esto generalmente está asociada a cuadros que están relacionados a nefritis crónica o algunos procesos agudos febriles. También podemos observar uratos amorfos, sulfamidas. Por ejemplo, los uratos amorfos no poseen significancia clínica. Estos cristales también pueden estar presentes si yo dejo mucho tiempo la muestra de orina y no la proceso inmediatamente, empieza a cristalizarse. Pero en los animales no tiene importancia clínica, por lo tanto, su reporte no implica la confirmación o el descarte de alguna patología. Pero sí podemos ver también cristales de tirosina, de leucina, y pues hay que aprender a diferenciarlos porque también si nosotros no obtuvimos una adecuada muestra, podemos confundirlos con gránulos de polen. Claro que la diferencia microscópicamente va a ser digamos, uno refringente mucho más grande que los cristales. Los cristales generalmente, estos cristales son mucho más pequeños. Entonces aquí lo importante es identificar si la muestra fue obtenida en condiciones adecuadas y aprender a determinar unos artefactos o interferentes que no tienen relación clínica. Entonces, todo ello lo realizamos con el entrenamiento, por eso es importante disponer de un atlas que nos permita orientar los cristales. Y tenemos
otro tipo de cristales como bilirrubina, fosfocarbonatos. Por ejemplo, en el caso de los fosfocarbonatos, estos no tienen importancia clínica tampoco y generalmente están en las orinas básicas. En cuanto a los cristales de ácido hipúrico, como ustedes pueden observar, son muy diferentes a los cristales de oxalato de calcio. Este es un monohidratado y es similar a este cristal de ácido hipúrico, pero estos son de importancia clínica. Normalmente los encontramos en rumiantes y equinos, si nosotros hacemos el estudio en estos animales. Pero si no, o sea, normalmente los vamos a encontrar aquí, pero si no, si encontramos en otra especie, pues esto puede estar relacionado a la intoxicación con tolueno. Entonces, también las muestras de orina nos sirven para identificar estos casos. Los fosfatos triples también lo podemos observar y estos generalmente están asociados a contaminantes ambientales. Entonces, por ello es importante obtener adecuadamente la muestra para evitar que estos interfieran en los resultados. Adicional, que tenemos carbonatos de calcio, urato amónico. Estos, por ejemplo, en el caso de carbonatos de calcio, son normales en orinas de los herbívoros. ¿Sí? Entonces, si nosotros observamos estos cristales, pues son relacionados al metabolismo y no tienen importancia clínica. Cuando yo observo en herbívoros. Si yo observo uratos de amonio, estos, por ejemplo, no tienen tampoco importancia clínica, pero nosotros tendríamos un pH básico, una orina parda generalmente, aunque si bien no tengan importancia clínica, podrían estar relacionados a infecciones del tracto urinario. Entonces, esta sería una parte de los análisis de sedimento urinario, porque si relacionamos con infecciones, pues tendríamos la presencia de bacterias en el análisis de orina. También observaremos cristales de cistina, colisterina, creatinina. Algunos están relacionados con obstrucciones abdominales, alteraciones linfáticas, dismórficas, entre otros. Entonces, en los análisis de orina, nosotros sí vamos a encontrar ciertos cristales que son característicos de la orina ácida y bueno, aquí se fue mal aquí, y de la orina básica. Entonces, en cuanto al valor del pH y cristales que están relacionados y cristales que están relacionados en esta parte. Cristales que también que si bien no tienen importancia clínica, depende de las especies para el reporte. Aquí sí hubo falla técnica. Entonces, ¿qué valores de referencia yo voy a incluir en el examen de orina? Nosotros vamos a incluir el color, el olor. Bueno, esto lo podríamos omitir si no tenemos la experticia para identificar que es un olor de amoníaco, de un olor fétido, pero sí anotar el color de acuerdo al tipo de especie. Por ejemplo, estos son los valores referenciales normales en los equinos, rumiantes, porcinos y carnívoros. Entonces, estos son un parámetro de referencia. Cuando se realiza el reporte, pues hay que anotar tanto el nombre del CAN, la clínica, la fecha, la hora de la toma, los ml que se toma bueno, una recomendación de los ml, la cantidad. ¿Por qué la cantidad de la muestra de orina? Porque con eso nosotros podemos discernir si es, dependiendo de la cantidad de la muestra de orina, que normalmente es de 30 a 50 ml que debemos obtener, si nosotros obtenemos menos de ello, pues por cistocentesis, entonces puede estar relacionado a otro trastorno como deshidratación, entonces nosotros debemos anotar si fue factible o no obtener adecuadamente la cantidad de muestra. ¿Qué vamos a notar adicionalmente? Bueno, es decir, el aspecto, si es turbio, si es opaco, y la viscosidad, si es espeso o fluido. Es decir, si tiene ese aspecto gelatinoso o si se observa normalmente la muestra adecuada.
En cuanto al examen químico, tranquilamente nosotros podemos utilizar una tirilla reactiva y con la tirilla nosotros apoyarnos en los parámetros. Entonces, con ello vamos a observar que, por ejemplo, en los caninos y felinos, el pH ácido es entre 6 a 7, en los bovinos alcalinos de 7,4, 8,4. Generalmente las tirillas de orina algunas son de 6, algunas empiezan el 5, 6, 7, otras 5, 5,5, 6,5 y así. Entonces, con ello nosotros podemos ubicar aquí cuando tenemos estos valores referenciales. En el caso de los equinos, nosotros observamos que la muestra normal es alcalina y que tiene un pH 8. Aquí nos dice que los porcinos puede ser alcalina o ácida. Pero recordemos que también el pH puede estar, si bien este es nuestro parámetro de referencia, en el caso de esta especie, tanto como alcalina o ácida, debemos identificar para ver si corresponde a importancia clínica, evaluar el resto de parámetros y adicional si existe la presencia de cristales, adicional que también el sedimento, el estudio del sedimento urinario, de células, la presencia de piocitos, de bacterias. Y como observamos en el parámetro químico, que esto es con la tirilla reactiva, vemos que lo normal es no encontrar ni proteínas, ni glucosa, ni cuerpo cetónico, ni bilirrubinas en los animales. Y sí podemos tener cierta concentración de urobilinógeno. Esto sí tiene relación y coincide con lo mencionado anteriormente cuando vemos que el color de la orina, hay ciertas tonalidades. Y como me preguntaban en una clase práctica, entonces, ¿qué color ponemos? ¿Amarillo intenso, amarillo o amarillo intenso 2 cruces? Entonces, aquí simplemente los parámetros que nos manejamos, puede ser amarillo, verde, azul, también existe ese color de orina. Podemos tener orinas negruzcas, y si es amarillo, sea amarillo intenso, y en cuanto al aspecto, si es turbio o es aspecto claro. Entonces, sí vemos que el urobilinógeno puede tener cierta concentración, lo cual sería dentro del parámetro normal, porque generalmente la orina en los animales es mucho más intensa. Que también vamos a tener como valor de referencia negativo los nitritos, sangre y leucocitos. O sea, normalmente no vamos a encontrar, pero si encontramos vestigios de sangre, esto sí puede estar relacionado a la punción de la muestra. Entonces, el momento de la extracción, por eso es importante realizarlo adecuadamente. Y estos parámetros químicos nos podemos apoyar en el análisis de la tirilla. ¿Qué más vamos a ver en el sedimento urinario? Como ya observamos, tenemos tipo de cristales que podemos observar y que también podemos identificar células de descamación, células del epitelio columnar. En el caso de las células de descamación, lo normal es observar de 0 a 3, o sea, muy pocas células. Células del epitelio de transicional, lo normal es no encontrarlas. Del epitelio escamoso de 0 a 3, hematíes yo sí puedo obtener de 0 a 5, que esto puede estar relacionado incluso con la toma de muestra. Leucocitos de 0 a 7 puede ser considerado normal dentro de este parámetro. Es a diferencia del laboratorio médico, que ya entre 5, 7, lo normal es de 3 a 5, porque si obtenemos más, si tenemos un parámetro más amplio, entonces puede ser sugestivo a un proceso infeccioso. ¿Qué más debemos identificar? Si existe la presencia de espermatozoides. Esto no tiene importancia clínica después de la cópula, pero sí es importante también, por ejemplo, anotarlo, aunque no tenga esta importancia. Bacterias, lo normal es escasas, es decir, que tengamos muy poca cantidad de bacterias. Hongos parásitos, negativo, restos fecales, negativo. En el caso de los cilindros, podemos tener parámetro normal en cilindros hialinos, de 0 a 2 por campo, gránulo hialino, es decir, entre mixtos, gránulo lipídico, que son muy raros, pero con frecuencia aparecen en felinos.
granulomatoso de 0 a 1, epiteliales, o sea, los cilindros epiteliales negativos, cilindros serios, negativo, cilindros hemáticos negativos, cilindros leucocitarios, no debemos tenerlos, cilindros bacterianos, es decir, que el cilindro está lleno de bacterias, negativo, y cilindroides. Bueno, los cilindroides son como filamentos mucosos y no tienen importancia clínica. Pues estos están relacionados, como vimos, en cuanto a la viscosidad. Si existe esta viscosidad espesa o gelatinosa o mucosa, puede estar relacionada con los cilindroides que no arrojan un resultado de importancia diagnóstica. ¿Qué más podemos observar? Podemos obtener gránulos amiláceos, mucina, gránulos de amidón. Lo normal es no encontrarlos. Si lo encontramos es porque son contaminantes. Gotas de grasa aparecen con muy poca frecuencia. No, así, aparecen con frecuencia en los felinos, al igual que los cilindros granulosos lipídicos, también podemos encontrarlo en los felinos. Los corpúsculos lipídicos negativos, ésteres, ácidos grasos, no vamos a encontrar en la muestra de orina. Entonces, como ustedes observan, si ustedes son del área de la salud, digamos del laboratorio clínico, pues nos podemos relacionar un poco estos exámenes con el área del laboratorio de veterinario. Si son médicos veterinarios, estudiantes o técnicos o ingenieros en zootecnia, entonces, bueno, quizá esto les pueda parecer nuevo o en algún momento, si recibieron en su instrucción de pregrado, pues puedan orientarse. Y si no pertenecen a ninguna de las disciplinas del área de la salud, pues identificar la importancia de realizar estos exámenes de laboratorio a los animales de compañía, a los animales de corral y pues a aquellos animales que son para consumo humano. Entonces nosotros observamos que no tenemos muchas diferencias entre el laboratorio médico con el laboratorio veterinario. Entonces observamos que los parámetros normales, lo normal es obtener, digamos, cierta coloración de la orina, que depende de las especies. Por ejemplo, en equinos tenemos que es un color semejante a la cerveza, rumiantes que es un amarillo puro, en carnívoros amarillo pajoso. La viscosidad que solo en equinos es espesa y en estas otras especies es fluida. Y pues el examen químico va a depender de la especie, pero hay parámetros que, bueno, tranquilamente nosotros lo podemos identificar. Con esto, nosotros ya realizaríamos un estudio del examen elemental microscópico de orina, que de acuerdo a los parámetros, como nosotros observamos, pues nos permitirían dar una orientación diagnóstica. Y con los exámenes, bueno, aquí generalmente hicimos una exposición donde podemos identificar los cristales, pero ello depende incluso del tipo de alimentación que tengan los animales. Y con ello, con estas generalidades del examen de orina, pues vamos a dar paso al examen a las generalidades de parasitología. En cuanto a la muestra de heces, sí hay que tener una particularidad consideración en los caninos, puesto que si los animales tienen tienen mucha alimentación basada únicamente a los alimentos para perro, la muestra de heces suele ser muy pastosa y muy grasosa y difícilmente nos sirve para un estudio. Entonces, en ese caso hay que tratar de alternar con al menos para el examen, con cierta alimentación que es permitida que los médicos veterinarios recomiendan. Hay cierta alimentación, por ejemplo, como frutas o como vegetales que se le puede dar a los animales y pues con ello compensar también hacer una mezcla con las pepitas, como se le dice, o
esta comida especial para los caninos, porque en un análisis que nosotros realizamos, estas muestras de heces, cuando son animales que solo consumen este tipo de alimentación para perro, son un gran interferente al momento de hacer el estudio, al momento de poner en la placa y al momento de la interpretación. O sea, generalmente es como que fueran, o sea, al metabolizarlas quedan restos de partículas, como que fuera un aspecto tierroso, y es muy difícil hacer el estudio de parasitología en ello. Entonces, por eso se recomienda más bien tener otro tipo de alimentación, al menos para poder obtener la muestra de heces y de esa forma hacer el estudio. Porque si es un interferente el consumir únicamente la comida, cierta comida para canes, que nos impiden obtener una muestra adecuada. Entonces, en el caso de los exámenes de parasitología, son necesarios para identificar si nuestro animal, bueno, para hacer un control después del uso del antiparasitario, o si presenta cierta sintomatología sugestiva de ser portador de algún parásito, donde a pesar de que ya haya recibido la medicación, no cede esta infección. Entonces, además que generalmente entre el 30 al 40% de los exámenes de heces suelen tener un resultado falso negativo. Y esto está relacionado a las muestras que están recogidas. Como les mencionaba, si un animal consume solo el alimento para perro, es imposible obtener una muestra adecuada para poder hacer el estudio de parasitosis. No se puede identificar nada, ni siquiera podemos identificar la flora, es decir, la microbiota intestinal tampoco, no se puede, porque todo está con un aspecto de fibras o filamentos y no podemos hacer un estudio adecuado. Entonces, para ello, vamos acá. Entonces, para ello, la materia fecal nos permite identificar parásitos, bacterias, alimentos no digeridos, entre otros. Este resultado negativo no descarta la posibilidad de parasitismo, ya que el método conlleva también a resultados negativos por muchas causas. Una de ellas, las que les mencionaba, el tipo de alimentación sí influye directamente, adicional a la conservación de la muestra. Como les indicaba, si el dueño recolecta la muestra haciendo un raspado desde el suelo donde estaba el material fecal, también contribuye a una interferencia. Además que la sensibilidad de los métodos coprológicos es muy baja y la presencia de pocos parásitos de la muestra, además del ciclo de vida que presenten los distintos tipos de parásitos. Bueno, para ello nosotros identificamos que el parasitismo es una asociación entre el parásito y diferente huésped hospedero. Entonces, todos estos son intermediarios, los humanos, los animales e incluso los insectos, que sí pueden ocasionar cierta infección en donde puede pasarse del animal al humano y esto ocasionar infecciones o a su vez afectar severamente la salud, como podemos observar en esta imagen. Entonces, los parásitos y el control de enfermedades infecciosas dependen mucho de también identificar los animales con los cuales nosotros también convivimos. Además que muchos de estos animales son reservorios naturales, otros son reservorios donde no presentan ninguna patología, ninguna enfermedad, pero en ellos pueden multiplicarse estos parásitos y después, digamos, de alguna forma pasar o infectar al humano. Adicional que también uno de los parásitos que es de importancia clínica, que generalmente es portador los felinos, estos parásitos están relacionados con malformaciones genéticas en los bebés y trastornos en el embarazo en las mujeres. Entonces, por ello es importante que al disponer de los animales de compañía, pues se realice un control periódico de estos animales, las vacunas cada cierto tiempo,
que se desparasiten igual cada 3 o cada 6 meses, como lo indique su médico veterinario, porque estos animales, si bien usted puede tenerlos en su casa y no, que no salgan y solo permanezcan ahí, pues su mismo hábitat al momento de compartir con otros animales o al momento de sacarlos de paseo, todo ello incurre en que estos animales puedan contagiarse a pesar de que uno tenga mucho cuidado con ellos. Entonces, y posteriormente ser una fuente, unos reservorios o portadores de parasitosis que posteriormente puedan afectar a los humanos. Y pues bueno, aquí también tenemos ciertos vectores que generalmente en los animales pueden ser las garrapatas, las que también transmiten enfermedades, y generalmente estas garrapatas pueden apegarse tanto a la piel de los animales. Por eso, imprescindible el cuidado, el bañado, asearlos a los animalitos de compañía. Entonces, una infección parasitaria es causada por diversos agentes infecciosos dependiendo del ciclo de vida que tengan, y muchas veces no van a presentar la enfermedad, no van a presentar manifestaciones clínicas, pero sí permanecen en los portadores. Distintos tipos de parásitos tienen diferentes tipos digamos, ciclos de vida. Más allá de explicar el ciclo de vida de cada uno de los parásitos, lo más importante de esta presentación es identificar que todo tiene una fuente alimentaria. Adicional, los animales también son importantes reservorios o intermediarios para que se produzca esta contaminación. Entonces, todo esto tiene que ver con el ciclo de vida de cada uno de los parásitos. Entonces, siempre va a haber esta relación entre animal, humano. Y adicionalmente es una estrategia también en cuanto a la disposición de la estrategia One Health, en donde el hábitat, el ambiente, los animales y los humanos son un solo ciclo. Los mecanismos de patogenicidad, bueno, los distintos tipos de parásitos pueden ocasionar obstrucciones, malformaciones, afecciones, trastornos, afecciones traumáticas, alteraciones inmunológicas, alteraciones bioquímicas. Entonces, los parásitos son de hecho, la zoonosis, las enfermedades zoonóticas son alrededor del 40 al 60% de las enfermedades ocasionadas en humanos. Y de estas, sí tienen gran importancia clínica para nosotros. Y por ello es importante, bueno, estos parásitos son los que se presentan tanto en humanos como en animales en cuanto a su clasificación, y por ello es importante realizar el estudio de la interpretación del examen de heces. Como ustedes vieron, es mucho más fácil obtener la muestra de heces, pero depende de la calidad de la muestra que nosotros obtengamos. ¿Qué nos aporta la coloración de las heces? Esto puede estar relacionado a una alteración biliar, un exceso de bilis, ictericia, diarreas, insuficiencias pancreáticas, y nosotros sí podemos obtener distinto tipo de coloración, por ejemplo, café oscuro, marrón, negro, blancas, o blanquecinas, claras o grasientas. Todo esto depende del tipo de dieta que tengan los animales, y adicional también de acuerdo al trastorno que ellos puedan presentar, como una obstrucción. Adicional, la coloración nos puede dar una orientación a que sí tiene que ver con infecciones intestinales o parasitosis como el coccidiosis, que incluso este tipo de parásito lo podemos identificar en los humanos, producido por una contaminación ocasionada desde el ambiente y la manipulación. La consistencia, es decir, ese aspecto que tenga las heces, nosotros podemos obtenerlo en los equinos como unas heces en forma de bolitas alargadas,
En los bovinos, unas heces más pastosas, que esto es generalmente forman una especie de ensaimada al momento de caer en el suelo, muy pocas veces son líquidas. En los caprinos vemos bolas ovoides o esféricas, en los caninos y felinos sólidas y uniformes. Bueno, de acuerdo al tipo de forma de las heces, eso sí, eso también nos arroja un valor de importancia clínica, pues si nosotros observamos que las heces son muy líquidas, pueden estar relacionadas a un proceso diarreico o alguna infección. Si son muy duras, pues puede ser que necesita más hidratación o que debe cambiar su dieta, o que puede estar relacionada también con una obstrucción. Si su animal no se realiza esta deposición al menos 1, 2 o 3 veces al día, pues también puede estar relacionado a esta obstrucción. Niveles de infección en cuanto al resultado de la interpretación cualitativa. Ya, si nosotros, bueno, hay ciertos tipos de infecciones que nosotros podemos obtener de acuerdo a las formas que tienen las heces, y de acuerdo a ello nosotros vamos a reportarlo por cruces. Esto tiene que ver con una interpretación cualitativa de acuerdo a la forma. Los parásitos que nosotros observamos en rumiantes son este tipo de parásitos en donde podemos tener específicamente para estas especies. La forma de identificación es por observación directa, montar en una placa con Lugol y con solución salina, y pues tener esta habilidad mediante un atlas para poder identificarlo. Cada uno de estos tiene ciertas características, por ejemplo, si son ovales, las dimensiones, si tienen un aspecto de huevo, la madurez de cada uno de los parásitos, y cada uno de estos tiene su propio ciclo de vida. Algo que nos puede llamar la atención es, por ejemplo, los estrongílidos, que son, bueno, similares a los estrongiloides o las formas que puedan tener de ciertos parásitos que son humanos y los animales. También los nematodirius, y cada uno de estos, o todos los parásitos en estas especies son patógenas. Algo que nos puede llamar la atención es el Ascaris vitulorum, que, bueno, esta es una variación al Ascaris lumbricoides que es característico en los humanos, pero la diferencia es que su dimensión es mucho más grande. Se puede confundir con el Toxocara canis, que es el que está presente normalmente en los caninos, y pues cada uno de estos parásitos son de importancia clínica, como la fasciola hepática, Strongylosis papulosus, Trichuris, todos ellos lo podemos identificar. Los antiparasitarios no eliminan todos los parásitos, por eso sí es necesario realizar un examen de parasitosis a nuestros animales, por el hecho de que si nosotros compartimos con más familiares puede haber un riesgo de contaminación. Los coccidios también, bueno, estos parásitos y los coccidios, que estos también podemos obtenerlos en los humanos, pero esto tiene mucho que ver, generalmente suelen estar dispersos en el ambiente, es decir, para que haya llegado al humano es porque no hubo una adecuada manipulación de las medidas de bioseguridad, y pues obtuvimos estos parásitos. De hecho, no sé si está conectada la persona, pero tuvimos un paciente que realizamos un estudio, un paciente humano, realizamos un estudio y verificamos todos los tipos de parásitos al cual tenía esta semejanza, pero no coincidía con ninguno de los parásitos humanos normales que nosotros habíamos analizado de acuerdo a manejábamos fichas y atlas, y revisando las características vimos que este parásito era muy raro, pero estaba relacionado a una contaminación del agua. Entonces, es muy fácil que los parásitos puedan llegar ahí. Recordemos también que vimos que existen los vectores, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con ello? Las heces de los animales deben ser recolectadas con frecuencia
y los patios deben estar limpios, o sea, donde usted le tenga su animal. Si se le deja mucho tiempo, ¿qué sucede? Llegan estos vectores, que son las moscas, y con sus patitas se limpian y después estos vectores, pueden ir a cierta distancia. Sabemos lo fastidioso que es tener vectores en la casa, en la cocina. Entonces, si nosotros no limpiamos adecuadamente las fuentes de infección, retiramos estos materiales fecales, entonces lo que contribuimos es a que pueda existir una contaminación. A su vez, estas mosquitas pueden estar cerca de las personas, cerca de los alimentos, que generalmente es donde suelen estar reposando, y en ello, en sus patitas van llevando cierto tipo de agentes infecciosos, como bacterias, parásitos, hongos. Entonces, eso ocasiona a que pueda contaminar también tanto el agua como los alimentos, y a su vez forma una cadena en la que puede ocasionar una infección al paciente. Entonces, ¿qué pasó con nuestro paciente? Presentó un proceso infeccioso, una diarrea descontrolable, no tenía fiebre, pero encontramos varios de estos parásitos en su muestra. Entonces, ahora que ya al realizar el estudio, realizar esta preparación, y pues justamente puede coincidir con estos coccidios. Bueno, si bien no es de esta especie, es similar, pero sí de esta familia, coccidia. Entonces nosotros vemos ahí la importancia que es el hacer un adecuado estudio de parasitológico. Como les decía yo a mis estudiantes, este examen es súper sencillo, económico. Lo que necesitamos es un microscopio, necesitamos las muestras que nos envíen los pacientes, Lugol, necesitamos suero fisiológico, palillos, portaobjetos, cubreobjetos y nada más. Es una técnica básica. Pero lo que sí necesitamos es tener estos atlas que nos permitan identificar y saber los ciclos de vida y saber las características de los parásitos, para que no nos confundamos con grasas o con almidones o incluso con polen, que también puede estar presente en las muestras de heces. Entonces, hay que tener entrenamiento para poder identificar ello. Por eso el hábitat o el tipo de comida que consume el animal es importante para identificar ciertos parásitos que estén relacionados. Y como observamos aquí, sí tienen importancia clínica todo parásito que es reservorio o portador de los animales, porque estos pueden afectar a los humanos también. Entonces, ocasionar infecciones intestinales u obstrucciones abdominales. Y en el caso de los porcinos, nosotros encontramos este tipo de parasitosis. Entonces, acá nosotros los rumiantes, si no vemos más arriba, ya. Y acá nosotros observamos en los porcinos este tipo de parásitos, Ascaris lumbricoides, Iostrongylus. Entonces, todos estos son patógenos. Para tener cierta habilidad en la identificación, generalmente estos se confunden con granos de polen. Entonces, es importante visualizar adecuadamente y ver la madurez que tienen estos parásitos para poderlos identificar. Todo esto con las técnicas sencillas lo podemos evaluar. También tenemos ciertos parásitos que podemos encontrarlos en equinos, y aunque son difíciles de diferenciar, son de gran tamaño. También tenemos iosósporas y estrongiloides de SPP, que también lo observamos en los humanos. Y estos distintos tipos de parásitos. Veamos, ¿qué vamos a observar en los caninos y felinos? Que es lo que con frecuencia nosotros vamos a obtener. De hecho, este parásito es muy frecuente en los caninos. Y en los humanos, cuando se produce una infección, generalmente mandan a identificar anticuerpos para Toxocaracanis.
Aunque una técnica súper sencilla sería identificar si el animal está con parasitosis y posterior hacer un estudio de heces en el humano, en el caso de que presente cierta patología. Pero este parásito es muy frecuente, es de gran tamaño y estos sí se pueden eliminar con el antiparasitario que se le administra a los animales, pero sí se requiere de cierto control porque está relacionado con obstrucción, con anemia y con ciertos cuadros que pueden afectar a los animales. Entonces, este parásito es el más frecuente en los perritos, al igual que todos estos otros parásitos que es inusuales que podemos encontrar. De hecho, el Diphylidium caninum, este sí está relacionado también en cuadros infecciosos en los humanos, muy difícil de identificarlo, pero si nosotros tenemos este entrenamiento de saber qué tipo de parásitos podemos encontrar en los animales, pues si están compartiendo con el humano, pues es posible que podamos identificarlo. Entonces, como podemos observar, los caninos y felinos, en general los animales, son reservorio de un gran número de parásitos y todos ellos son de importancia clínica. Entonces, cuando ya un animal ha sido desparasitado, pero a su vez en el control se sigue observando otro tipo de parásito, pues ahí se cambia se administra otro tratamiento, porque todos estos parásitos sí afectan severamente a los humanos. Aquí tenemos un tipo de tenia muy diferente a la tenia solium o saginata que suelen aparecer en los humanos, que la tenia solium saginata están relacionadas con el consumo de carne de cerdo cruda o carne mal cocida. Entonces, ahí observamos que también hay otra especie muy diferente que también podemos identificarla. Entonces, esta era de acá. Entonces, en cuanto al reporte del examen parasitario, simplemente es el reporte general que se realiza, que va el color, el tipo de parásito, lo importante aquí es la presencia de la parasitosis, si observamos bacterias o no, y si existen restos alimenticios y la microbiota, nada más. Lo más indispensable aquí es lograr identificar alguno de estos tipos de parásitos que sí aparece. Es lo más frecuente encontrar en algún tipo de animales. En cuanto a, ya para culminar, en referente a hematología veterinaria, pues una vez que nosotros obtenemos la muestra de sangre, ¿para qué nos sirve el estudio hematológico? Nos sirve para hacer un análisis del estado de salud de los animales. Los animales sí pueden presentar procesos de anemia, alteraciones en las plaquetas, procesos infecciosos, por ejemplo, una intoxicación. Nosotros observamos aquí cuando existe un envenenamiento, que es lo que suele pasarle a los caninos. Cuando existe un envenenamiento, lo que nosotros observamos son glóbulos rojos con pequeñas partículas o gránulos basófilos, es decir, pequeños gránulos de color azul, abundantes, una alteración de los hematíes donde no se mantiene la membrana, sino más bien son de una forma estrellada. Entonces nosotros observamos esos cambios. También podemos identificar por ejemplo, la presencia de una forma celular relacionada con la intoxicación. A veces es muy difícil identificar el tipo de veneno que le administraron al animal. En una ocasión me consultaba una doctora y me decía, Doc, ¿qué muestra nosotros podemos enviar? Y sospechaba que el animalito fue envenenado. De hecho, la manifestación clínica era esa, pero ella tomó la precaución de hacerle una placa, la vio al microscopio e identificó que estaban todos los hematíes
destruidos y presentaban partículas de color azul en donde eran sugestivo de una alteración de intoxicación. Entonces, al no disponer o desconocer el tipo de veneno, más bien aquí es para poder ganar tiempo, el implementar el tratamiento y hacerle el control en un mes y observar si el hemograma, más bien, si el frotis sanguíneo, las células estaban ya normales por este proceso de envenenamiento, porque para identificar si fue cierto pesticida o raticidas que utilizaron u otro tipo de veneno que desconocemos, muy difícilmente es enviar una muestra, o qué tipo de muestra, porque no conocemos el agente el cual provocó el envenenamiento. Entonces ahí más bien, al no saber, no sabíamos si era el ambiente o si era la contaminación del agua o qué había pasado. Pero nos orientaba a que sí debió haber sido un veneno muy fuerte que el paciente tuvo que ser hospitalizado y posteriormente estudiado con frecuencia su hemograma para poder ver el pronóstico del paciente. Entonces, a veces es muy difícil identificar el tipo de tóxico, pero la forma celular sí nos puede dar una orientación diagnóstica. Entonces, por eso ahí la importancia de la hematología, no solamente para la identificación de enfermedad, alteraciones de la sangre, sino más bien en cuanto al estudio de si hay algún proceso infeccioso o un proceso de intoxicación, que es lo que más, con mayor frecuencia lo que sucede. Entonces, bueno, como ya les mencionaba, la muestra es en un tubo ETA de 0,5 a 1 ml y pues se puede mantener refrigerada de 4 a 8 grados si no va a ser procesada inmediatamente. El frotis sanguíneo, a ver, no sé si frotis sanguíneo es un extendido de la célula, es decir, nosotros vamos a obtener este tipo de glóbulos rojos. Dependiendo la especie, hay presencia, por ejemplo, de microcitosis, o sea, hematíes que son más pequeños, pero esos son normales en los felinos y en los rumiantes. Entonces, depende del tipo de especie, yo voy a tener el tipo de diámetro de los hematíes e incluso el hematocrito. No es lo mismo un hematocrito de un canino con el hematocrito de un felino. Entonces, estos parámetros son, cada una de las especies tiene sus parámetros específicos. De hecho, los equipos aplicados en veterinaria suelen tener ya los parámetros de acuerdo al tipo de especie. Pero en nuestro caso, si no disponemos de estos equipos para hacer un análisis hematológico completo, sí podemos apoyarnos en el frotis sanguíneo para hacer un estudio general, donde podemos observar la forma de los glóbulos rojos, si tienen alguna alteración o pequeños corpúsculos que están relacionados con la intoxicación. Entonces, en hematología sí se mide hematocrito, se mide hemoglobina, hacemos recuento de leucocitos, el recuento diferencial, la velocidad de eritrosedimentación, el recuento de plaquetas. El hematocrito hemoglobina para identificar si mi paciente tiene algún sangrado, si mi paciente tiene algún proceso anémico, hay presencia de anemia falciforme, anemia hemolítica, recuento de leucocitos, ¿para qué? Para saber si existe, si tiene un proceso infeccioso, el recuento diferencial para identificar el tipo de célula que está más predominante y que esté asociada a alguna patología. Y la velocidad de eritrosedimentación, que está relacionada igual en procesos infecciosos. Plaquetas para ver si está adecuado, si está en su funcionamiento de coagulación normal o si existe alguna alteración. Entonces, los animales igual tienen la presencia de estas distintas formas celulares que son similares a la de los humanos. Lo único que cambia, por ejemplo, es en el tamaño de eritrocito dependiendo del tipo de la especie. Y esto sirve para el transporte de oxígeno. Los leucocitos, de acuerdo a las líneas de origen, pues tienen su función específica. Por ejemplo, linfocitos para la defensa de
defensa frente a infecciones virales, monocitos igual, estos están asociados igual a la línea de defensa. Los neutrófilos sí están relacionados a infecciones bacterianas, eosinófilos respuesta inmunitaria o respuesta alérgica, presencia en ciertos tipos de parasitosis, y basófilos cuando existe una presencia de intoxicación. En ese paciente sí tenía la presencia de estos basófilos mayor al 1%. Entonces, nosotros, si no disponemos de equipo hematológico, nos podemos apoyar en el recuento diferencial y en el estudio hematológico normal. Por ejemplo, los estrellados o crenados que se pueden presentar. Hay dos tipos, hay algunos que son ocasionados por defectos de placa, que eso debemos identificarlo, y otros que sí están relacionados a patologías. En el caso de ese paciente que tenía una intoxicación, los hematíes eran completamente destruidos, habían perdido la integridad de la membrana y presentaban pequeños corpúsculos de color morado, internos y externos. Entonces ya no era un defecto de placa, sino más bien era ya relacionado a una intoxicación, a un cuadro severo de mal pronóstico, pero afortunadamente el paciente al mes se realizó otro extendido sanguíneo donde ya tenía las células normales. Entonces nosotros ahí observamos la importancia de realizar un extendido, que generalmente vamos a observar el mismo tipo de forma celular, lo observamos en los extendidos de hematología. Entonces, igual podemos observar un monocito, un basófilo, un eosinófilo, un neutrófilo, que está relacionado a la línea de defensa, plaquetas, los hematíes. Entonces, toda esta placa es una placa normal. La tinción que se utiliza en medicina veterinaria es el DIF-QUIC, es un tipo de tinción de Romanowski. Bueno, si son médicos veterinarios, están relacionados con esta tinción y cuál es su procedimiento, que hay que pasar 1 minuto en cada uno de los reactivos. Sin embargo, en la práctica que nosotros realizamos, utilizamos la tinción de Wright, que la utilizamos también para hacer el estudio en laboratorio médico humano, y, perdón, y nos dimos cuenta, hicimos la comparación de las dos técnicas, y nos dimos cuenta que específicamente nos sirve para hematología. El DIF-QUIC sí tiene su utilidad clínica. Sin embargo, en virtud de los costos, de la técnica y que siempre los reactivos deben ser filtrados antes de su uso para evitar los interferentes de placa, entonces utilizamos la tinción de Wright y observamos que tenía mejor definición al momento de realizar la interpretación. Entonces era la primera vez que ellos me comentaban que no conocían que existían más tinciones. De hecho, existen varias tinciones en citología, pero una de las tinciones económicas, rápidas, y que pudimos validar algunas muestras, entonces pudimos observar de mejor forma las células, tanto los glóbulos rojos, y pudimos diferenciar las células de origen leucocitario. A diferencia que el DIF-QUIC nos permitía observar los hematíes, pero no nos permitía diferenciar las células leucocitarias. Entonces ahí una recomendación fue realizar un extendido con la tinción Wright, a diferencia de realizarlo con DIF-QUIC. Pero para comparación podían realizar las dos y utilizarlas para hacer la interpretación del resultado. Estos test rápidos también existen en el área de aplicación veterinaria. Entonces también existen en el mercado test que nos permiten identificar ciertos parámetros para una mejor orientación diagnóstica. En cuanto a los valores de referencia, esto depende de hematología, estos dependen muchísimo del tipo de animal y su especie. Como vemos aquí, los equinos, por ejemplo, criollo, pura sangre, tienen una gran diferencia entre el hematocrito y hemoglobina. Entonces, esto les voy a dejar para que lo puedan revisar, lo puedan tener como una orientación
y esperamos tener ya la actualización para que podamos orientarnos mejor. Y como les mencionaba, los equipos de hematología sí tienen sus parámetros referenciales de acuerdo a las especies. Entonces, bueno, por ejemplo, si no disponemos de un equipo automatizado que nos realice todos estos análisis, lo que podemos hacer es un hematocrito hemoglobina, podemos hacer un recuento, bueno, eso sí tenemos el reactivo manual, pero si no disponemos del equipo, podemos realizar el hematocrito hemoglobina capilar, podemos hacer un recuento diferenciado de las células, porque ya tenemos los parámetros referenciales que nos apoyaríamos tranquilamente en ello. Podríamos hacer un recuento plaquetario, pero en este caso habría que hacerlo de una forma manual y ajustar la fórmula y validarla. Entonces, pero para fines prácticos, nosotros nos serviría hacer este estudio, hematocrito, hemoglobina, y si no disponemos del microhematocrito, pues realizar el conteo diferencial y realizar la identificación, al menos, o sea, hacer una observación general si no tenemos la experiencia específica en hematología y trastornos de alteración de la sangre, pues nosotros al observar, verificar la forma de los hematíes, si son macros, si son grandes, si son pequeños, si están en forma de diana, es decir, como un tiro al blanco, que suelen haber estas formas de los glóbulos rojos, si son en formas de gotas, si son en formas de hilos, para ser más práctico lo que les menciono, porque generalmente estas formas tienen sus nombres técnicos, como poiquilocitosis, anisocitosis, las células en diana. Entonces, si no tenemos todavía esa experticia, al menos nosotros al momento de observar al microscopio una placa, podemos identificar si existe o no alguna interferencia, si las formas de los glóbulos están normales, y como les indicaba que en los felinos estas formas son mucho más pequeñas, entonces es importante por eso identificar los diámetros. Entonces, lo que sí podríamos realizar es un recuento diferencial si sospechamos que el paciente tiene algún proceso infeccioso, porque ya nos apoyamos en los resultados, en los análisis de referencia. ¿Cómo yo podría hacer un reporte de examen veterinario? Bueno, aquí iría el nombre del paciente, recordemos la edad, que es importante, la fecha del examen, quién solicita, el nombre de la clínica, por ejemplo. Aquí es importante también poner la especie, a qué especie pertenece, para un mejor reporte del resultado. Aquí tenemos el ejemplo del uroanálisis, donde aquí ya disponemos los parámetros normales, lo que vamos a anotar, los eritrocitos, cuál es su valor de referencia, si hay presencia o no de bacterias, hongos, parásitos, cristales, y también podemos hacer una tinción Gram. En coproparasitología, mi reporte del examen, igual, ¿no es cierto? Aquí es importante, me olvidaba, en el caso de un análisis es imprescindible colocar que el origen de la muestra, si la muestra fue tomada por cistocentesis, orina parcial o cómo fue tomada. Y en cuanto a coproparasitología, igual, ¿no? El tipo de muestra, solicitado por la edad, el nombre del paciente, la fecha del examen, importante también la hora de recolección, y ciertas características, por ejemplo, como el aspecto, el color, la consistencia. ¿Qué vamos a colocar aquí? Si es que existe la presencia de células, grasas, almidones. Recordemos que las grasas eran normales, incluso los oxalatos de calcio también no tienen importancia clínica. ¿Qué vamos a ver? Si hay restos alimentarios, que generalmente los hay si no tienen muy buena digestión, si hay presencia o no de matíes, hongos, y el tipo bueno, aquí está el reporte de otro tipo de parásitos, pero aquí colocaríamos el tipo de parásito que nosotros identificamos, que son, por ejemplo, huevos de Ascaris o Toxocara canis, que es el más frecuente en los caninos. Y en cuanto a los parámetros de
cómo reportaríamos, no se queda opción, cómo reportaríamos el examen hematológico, dependiendo si tienen la experticia y si tienen los implementos, pues podrían simplemente realizar un reporte general de la fórmula leucocitaria para poder identificar si existe alguna relación con un proceso infeccioso o de intoxicación. La aplicación que mejor se podría orientar sería al análisis de la toxicidad. Si bien no podríamos identificar el tipo de tóxico, pero con estos valores referenciales y con la forma celular, así ustedes no tengan la experticia de no sé qué tipo de célula sea esta, o no sé cómo identificar, o no recuerdo. Entonces, apoyándonos digamos, en un esquema, en un atlas, y dibujar, para poder identificarlo, se les podría orientar. Pero lo importante aquí sería la forma de los hematíes. Si ustedes tienen su paciente con intoxicación y ven que no están de esta forma los hematíes, sino más bien están todos destruidos, entonces puede tener relación con ello. Adicional que si ustedes no realizan adecuadamente la técnica de tinción y colocan agua, bueno, porque toda técnica de tinción hay que esperar un tiempo de reacción, después se hace un lavado, pero si no se hace una adecuada técnica, pueden tener un falso resultado en el que más bien estas formas crenadas que se observan aquí pueden estar relacionadas a un defecto de placa. Pero en los defectos de placa no toda la placa va a estar destruida, sino más bien hay ciertas zonas que estarían así. Y pues para ello hay otra técnica. Bueno, para que suceda esto debíamos hacer un adecuado extendido de sangre. Entonces, una vez que validamos el extendido de sangre, pasamos un control de calidad de ello y controlamos en cuanto al tiempo de reacción del reactivo, y validamos la placa. Entonces, si observamos que está adecuada, ahí podemos realizar la interpretación e identificar si está relacionado o no con una alteración celular ocasionada por intoxicaciones. Esto sería lo más viable a identificar o mandar a estudiar el posible tóxico, al menos que hay casos que simplemente les dejan a los animales carne contaminada, y pues es muy difícil obtener el material para ello, ya está metabolizado. Pero sí nos podemos apoyar en los exámenes de laboratorio, por ejemplo, intoxicación, elevación de basófilos, estudio de la placa, un extendido de hematología. ¿Qué más podríamos observar? Sí, podríamos observar ciertas alteraciones en la orina. Por ejemplo, si hay un proceso de intoxicación, podríamos tener urobilinógeno, bilirrubinas elevadas, entonces que sí nos indica que hay una falla hepática también. Entonces es importante identificar que cierta patología puede ocasionar una cascada de alteraciones de todos los parámetros. Entonces, hasta si no disponemos de los exámenes que necesitamos, sí nos podemos apoyar en otro tipo de análisis. Y con ello he concluido la presentación y doy paso a Natalia, si es que existe algún tipo de preguntas. Bueno, el webinar de hoy tiene que ver solo con generalidades en cuanto a los tres exámenes que nosotros podríamos realizarlo de manera básica en nuestras clínicas. Sí disponemos de un microscopio y de un área para poder hacer el procesamiento de la muestra. Como ustedes observaron, los laboratorios deben tener ciertas áreas para su procesamiento, conservando las medidas de bioseguridad, los implementos necesarios, las señalizaciones y el área de procesamiento para evitar la contaminación cruzada entre humanos y material biológico. Y con ello quiero concluir con con el final en el que nos menciona Wynne-Dyer: ve por ello ahora, el futuro no le es prometido a nadie.
Con ello, pues, motiva a los estudiantes de veterinaria a que puedan realizar ya la parte de laboratorio, que se apoyen en los análisis de laboratorio para un mejor reporte de resultado y una orientación, un apoyo diagnóstico para sus pacientes. Ahí está, veamos aquí. Muchísimas gracias por esta jornada de laboratorio clínico aplicado al área de veterinaria, de medicina veterinaria. Para mí es un gusto, un agrado. Nosotros estamos en el área clínica de medicina humana. Y pues bueno, para muchos de nosotros estos temas son totalmente nuevos. Quizás lo podríamos implementar, innovar en nuestras áreas de laboratorio. Y pues bueno, queremos ver si es que los participantes, cómo les ha parecido la charla, que nos coloquen en el chat. Las personas que tienen preguntas, es el momento para hacer preguntas. Y pues bueno, decirles igual, están abiertos todos los canales de comunicación para las personas que estén interesadas en ampliar más este tema y poderlo hacer otro curso pues mucho más profundo, en que les va a ayudar a su profesión, a las personas que están en el área veterinaria y pues bueno, a las personas que trabajamos en el área clínica humana, pues innovar también, ¿no? Entonces sí sería importante, no sé si es que tienen preguntas, pueden alzar la manito. Jimmy Alexander Pilatasic. Muy buenas noches. Bueno, estoy en la cuenta de mi esposo. Primeramente soy Evelyn Duque. Me presento. Hola. Y se le felicita por esta innovación, por esta apertura del curso. Y bueno, mi pregunta es, dentro de lo que es el análisis de coprología, por ejemplo, estamos hablando del uso de formol para las muestras de heces. En el caso de los humanos, nosotros utilizamos lo que es el Lugol y el serofisiológico. Hacía énfasis solo en el formol. No sé si es que se puede hacer con otros reactivos como tenemos las opciones del Lugol y también del serofisiológico, o solamente con el formol en heces. Sí. ¿Me repite su nombre, por favor? No le escuché. Evelyn Duque. Evelyn Duque. Evelyn Duque. Ya, mucho gusto, Evelyn. Me agrada mucho que hagas esta pregunta. Y pues, más bien el formol es para la conservación de la muestra. O sea, en medicina veterinaria podemos utilizarlo. Incluso en una de las técnicas de laboratorio que nosotros utilizamos, como el de flotación y concentración, cuando se prepara en los tubos de estas otras técnicas para obtener los huevos, sí utilizamos una parte de formol, pero no, normalmente podemos aplicar, esto era para la conservación de la muestra, pero como lo indiqué, no es necesario, o sea, mantenerla tanto. ¿Para qué conservarla si vamos a deteriorar sobre todo los huevos? Entonces, en esto es suficiente hacer el estudio con el Lugol y el suero fisiológico, lo mismo que aplicamos. Cuando hicimos bueno, de hecho hicimos una práctica, porque generalmente estos temas, si bien es por forma virtual, lo realizamos de manera práctica y es mucho más beneficioso porque ahí se van haciendo las preguntas y se va desarrollando la clase. Entonces, ahí sí aplicamos las dos técnicas, la que hacemos la misma de laboratorio y obtuvimos muy buenos resultados. Es la misma muestra. Aquí lo único que debemos controlar es el origen de la muestra. El metabolismo sí afecta. Si los animales consumen solo la comida de estas, ¿cómo son? Las pepas de perro. Si consumen solo ello, es muy difícil obtener una buena muestra. Pero sí puedes utilizar tranquilamente la misma técnica de laboratorio, nos sirve, porque sí nos permite identificar. Incluso se ven mucho más grandes los parásitos en los animales, es más fácil identificar que en los humanos, muchas veces que tenemos esa dificultad, esas interferencias y sobre todo la sensibilidad de la prueba, pero en animales es mucho más fácil. Sí, la misma técnica hay que utilizar, no hay ninguna variación. Ah, ya, qué chévere. No es allá.
Y también tengo otra pregunta. Con respecto a la citosíntesis que pronunció, por ejemplo, Citosíntesis. esa punción, o sea, ¿cómo la hacen? Me quedó la duda, o sea, me dijo que era una punción, Ya. pero ¿cómo la realizan? ¿Le Sí. adormecen a la mascota? ¿Cómo le hacen? No, a ver, déjame ver si tengo una. Vamos a ver con esta de aquí, una imagen sobre ello. A ver, primero le recuestan al animalito. Déjame ver si tengo una de la citosíntesis. Aquí, en esta imagen de acá, vamos a observarle mejor. A ver, acá. Lo realizan por eco dirigido. No sé si le puedes observar aquí. Esta imagen, no sé si ya dejé de compartir la pantalla, creo. Sí, No. no sé. Bueno, sí, ya no se ve. Bueno, no importa. A ver, te Ahí voy la a... puedes compartir, sí puedes compartir, ¿Sí mírale. puedo compartir? Ya iba a traer un peluche para identificar un perrito. Ya, a ver, ¿dónde la puedo compartir? No sé si aquí. ¿Ya está compartida? No, no sé. No, todavía. No, no se ve. Espera. A ver, bueno, pero mientras la comparto, te explico. Ujú. A ver, mira, no sé qué pasa que no la puedo abrir. Acá, no sé si Natalia tiene el control mientras... ¿Se puede tener el control para Claro, poderle? ya te pongo como... Sí. A ver, bueno, mientras tanto te voy a tratar de explicar. A ver, al animalito